Hay una escena que se repite en muchos hogares, una escena invisible, íntima y profundamente silenciosa. Ocurre en una mañana cualquiera, cuando los hijos ya no viven en casa o están demasiado ocupados con sus propias vidas, y tú te sientas quizás con un café tibio entre las manos y te das cuenta de que no sabes exactamente qué hacer con tu tiempo. Esa sensación, a veces sutil y otras veces lacerante, no llega de golpe, llega como un eco de años dedicados a otros, a cuidar, sostener, estar disponible, a resolver sin preguntar, a dar por costumbre, a amar sin medida y muchas veces sin reciprocidad. Y lo más duro no es descubrir que diste demasiado, lo más duro es aceptar que dejaste de darte a ti mismo. Muchos padres y madres llegan a esta etapa con una sensación agridulce. Han hecho todo lo que creían correcto, muchas veces sin manual, guiados por el instinto, por la tradición, por la culpa o por el miedo. Pero llega el día en que se preguntan, ¿y ahora qué hago con mi vida? Algunos incluso sienten vergüenza de hacerse esa pregunta. Como si desear vivir para uno fuera egoísmo, como si fuera un lujo prohibido. Es ahí donde se esconde el malentendido más profundo del amor parental. Confundir el amor con la renuncia. Creer que mientras más se sacrifica, más se ama. Que mientras más se da, más se merece. Pero la verdad emocional no sigue esa lógica. Durante décadas he escuchado a personas que llegaron a consulta con un cansancio que no era solo físico. Era existencial, gente buena, gente entregada, que había vivido como si el amor significara desaparecer para que otros brillaran. Y detrás de cada uno de esos relatos siempre había una misma raíz, la necesidad de sentirse necesarios, porque eso era lo único que quedaba cuando se borraban a sí mismos. Lo que nadie les dijo es que el amor verdadero no exige ese tipo de desaparición, que el cuidado sin límites, cuando no se acompaña de autoconciencia, se convierte en una forma sutil de autoabandono. Que vivir solo para otros es, en cierto modo, dejar de vivir. Y es aquí donde comienza este viaje. No para juzgar lo que hiciste ni para cuestionar tu historia. Ese pasado merece respeto. Pero también merece revisión, porque no se trata de mirar atrás con culpa, sino de mirar adelante con claridad. Preguntarte con sinceridad, ¿qué parte de mí quedó en pausa? ¿Qué olvidé que deseaba? ¿Qué silencios me tragaba cada vez que decía sí cuando quería decir no? Esta reflexión no es cómoda, pero es necesaria. Porque hay una edad en la que uno ya no puede darse el lujo de seguir postergando la vida propia. Y no es tarde. Lo verdaderamente trágico sería no darte cuenta nunca. Hay una diferencia silenciosa entre cuidar y resolver. Cuidar es estar presente, es acompañar, es sostener emocionalmente desde un lugar de autonomía y respeto. Resolver, en cambio, es invadir, aunque sea con buenas intenciones. Es tomar la vida del otro entre las manos y moldearla como si todavía fueran niños, como si no pudieran o no supieran cargar con sus propias decisiones. Muchos padres y madres, sin notarlo, han pasado años resolviendo vidas ajenas, mientras la suya se disolvía poco a poco. Lo hacen por amor, sí, pero también por miedo. Miedo a volverse innecesarios, miedo a que los hijos fallen, miedo a que el mundo los lastime. Pero ese miedo, cuando se disfraza de protección permanente, encierra una trampa: la pérdida de identidad propia. Conozco historias de personas que organizan la vida de sus hijos adultos como si todavía tuvieran 5 años, les resuelven trámites, les pagan cuentas, los cuidan emocionalmente como si fuesen frágiles, incluso cuando ya tienen sus propias familias. Lo hacen con cariño, pero también con una ansiedad sorda que no les permite soltar. Y cuando lo hacen durante tanto tiempo, ocurre algo inevitable. Los hijos empiezan a dar por sentado ese esfuerzo. Ya no lo ven como ayuda, sino como obligación. Ya no agradecen, solo esperan. Ya no preguntan si puedes, solo asumen que estarás. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a desaparecer. Dejas de ser una persona con deseos, con necesidades, con cansancio, con derecho a decir que no. Es ahí donde la frustración se instala.
no por falta de amor, sino por falta de equilibrio. Porque el amor adulto necesita límites, necesita poder decir, esto ya no lo haré por ti, porque hacerlo te impide crecer y me impide vivir. Y decir eso no es ser cruel, es ser honesto, es reconocer que tu vida también importa, que tu energía tiene un precio, que tu tiempo no es infinito, que ya no quieres pagar con tu salud y tu paz el precio de que otro no aprenda a valerse por sí mismo. Pero para llegar a ese punto hay que hacer una pausa interna. Preguntarte en qué momento comenzaste a asumir que eras indispensable. ¿En qué momento dejaste de preguntarte qué querías tú? ¿En qué momento empezaste a funcionar en automático? Porque amar no significa sacrificarse sin medida. Amar de verdad implica también saber cuándo parar, cuándo decir no puedo, cuándo soltar por amor. Y no para castigar al otro, sino para permitirte existir nuevamente. Porque si tu existencia depende de cuántos problemas ajenos resuelves, entonces no estás viviendo en nombre de otros. Y eso tarde o temprano cobra un precio que siempre es más alto de lo que imaginabas. Hay una forma de dolor que no grita, pero que se siente todos los días. Justificar el maltrato, la frialdad, el desdén, con explicaciones que suenan razonables, pero que en el fondo son excusas que uno se cuenta para no enfrentar la verdad. Está estresado, no fue su intención, es que no sabe expresarse, yo sé que me quiere aunque no lo diga. Ese tipo de frases no nacen del amor maduro, sino del miedo a reconocer que algo se rompió. Que alguien a quien amamos nos habla desde la distancia, desde el juicio o desde el desprecio, y que hemos aprendido a tolerarlo como si fuera normal, como si fuera el precio que se paga por tener un vínculo. No lo es. El respeto no es un favor. El afecto no puede sostenerse sobre silencios humillantes. Nadie, absolutamente nadie, merece ser gritado, ignorado, menospreciado o utilizado emocionalmente, aunque se trate de un hijo, una hija, un familiar cercano. Y sin embargo, tantas personas lo aceptan no por debilidad, sino por una forma de fidelidad mal entendida. Como si exigir respeto fuera poner en riesgo el amor, como si pedir ser tratado con dignidad fuera algo que pudiera romper la relación. Pero aquí hay una verdad difícil de tragar. Si tienes que soportar abusos emocionales para no perder el vínculo, entonces ese vínculo ya está roto. Y duele reconocerlo, porque el amor de un padre o una madre suele estar lleno de esperanza. Uno siempre espera que cambien, que recapaciten, que entiendan. Uno se repite que son buenos en el fondo, que solo están pasando por un mal momento. Pero cuando ese mal momento dura años, cuando se convierte en el patrón, cuando te encuentras llorando en silencio por cosas que no deberías permitir, entonces es hora de detenerse, de mirar con ojos nuevos, de decir en voz alta lo que durante tanto tiempo callaste. Esto me hiere, esto no lo merezco, esto no es amor. Porque el amor maduro, el amor que vale la pena sostener, no agrede, no hiere, no hace sentir culpa por pedir lo básico. Y el respeto emocional no se ruega, se construye, se pacta, se cuida. Pero nunca, nunca debe sacrificarse por miedo a quedarse solo. La soledad física puede doler, sí, pero la soledad emocional en compañía es aún más devastadora. Y nadie, absolutamente nadie, merece sentirse solo al lado de sus propios hijos. Decir basta no rompe una familia. A veces la salva, y si no la salva, al menos te salva a ti. Y eso, aunque duela, es una forma de amor propio que ya no puedes seguir postergando. Existe una forma muy sutil de postergar la propia vida. No se hace de golpe ni con decisiones rotundas. Se hace poco a poco a través de frases que suenan sensatas, cuando los hijos estén bien, cuando todo se tranquilice, cuando ya no me necesiten tanto. Y así pasan los años. Años en los que
uno no se permite disfrutar, ni descansar, ni soñar. Porque parece que siempre hay algo más urgente, alguien más importante, una necesidad ajena que reclamar. Es como vivir en pausa, una pausa que se vuelve permanente. Y de pronto, un día cualquiera te das cuenta de que llevas décadas esperando el momento adecuado para vivir y que ese momento nunca llegó. He escuchado tantas veces esa frase: ahora que tengo tiempo, no sé qué hacer con él. Personas que pospusieron sus deseos, sus pasiones, sus amistades, incluso su descanso, esperando una etapa de calma que nunca termina de instalarse, porque siempre hay algo más. Siempre hay una llamada que atender, una preocupación nueva, una crisis familiar, un nieto al que cuidar, una cuenta que ayudar a pagar. Siempre hay una razón para dejarse para después. Y el problema es que ese después no tiene fecha, no tiene forma. Es una promesa que nunca se cumple. Y mientras tanto, la vida se escapa entre las manos, como agua que uno intenta retener con los dedos abiertos. No hay nada de noble en olvidarse de uno mismo. No hay gloria en el sacrificio continuo que borra la propia existencia. Hay una trampa en esa idea de que primero deben estar bien todos los demás para que tú te permitas vivir, porque la verdad es que nunca estarán completamente bien. La vida es un ciclo de desafíos, de altibajos, de imprevistos. Esperar la perfección externa para darte permiso es como esperar que deje de llover para siempre para salir a caminar. No funciona así. No puede funcionar así. Y cada año que pasa sin que te mires, sin que te preguntes qué te hace feliz, sin que te regales algo, es un año perdido para ti. Por eso es tan importante detenerse y hacer una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué parte de mi vida he dejado congelada por cuidarlas de los demás? ¿Qué cosas quería hacer y abandoné antes de comenzar? ¿Qué versión de mí mismo se quedó esperando en la puerta mientras yo salía corriendo a resolver lo de otros? No se trata de dejar de amar. Se trata de empezar a incluirte en ese amor. Porque si tú no estás en tu propia lista de prioridades, entonces no hay equilibrio posible. Y ya no estamos en edad de seguir postergando lo que nos da vida. La plenitud no vendrá de afuera. No llegará en forma de gratitud ajena. Solo llega cuando decides, con firmeza, que tú también mereces vivir antes de que sea demasiado tarde. El tiempo es una de esas cosas que uno empieza a valorar con más urgencia cuando siente que se le escapa. Cuando uno es joven parece que habrá siempre un mañana. Pero con los años uno empieza a darse cuenta de que el tiempo no es una cuenta ilimitada. Es un recurso precioso y no renovable. Y sin embargo, tantos padres y madres lo regalan como si no importara. Lo entregan con una disponibilidad inagotable, como si siempre pudieran estar ahí, como si nunca se fueran a agotar. Puedes venir, me ayudas con esto, estás libre el fin de semana. Y tú, como siempre, respondes que sí. Porque decir que no parece una traición. Porque decir que estás cansado parece egoísta. Así se va construyendo una vida de disponibilidad absoluta. Una vida en la que rara vez hay lugar para ti. Porque siempre hay una emergencia ajena que atender, un favor que conceder, un compromiso que asumir. Y lo más duro es que esa entrega total no siempre es valorada. No porque los hijos sean malos o desconsiderados, sino porque se han acostumbrado, se ha vuelto parte del paisaje. Asumen que tú estás ahí, que tú puedes, que tú lo harás, y tú también lo asumes, porque lleva tantos años siendo así, que incluso te cuesta imaginar un fin de semana libre, un día entero para ti, una tarde sin culpa. Pero el cuerpo no miente, el cuerpo empieza a pedir pausas, la mente también. El alma, sobre todo, empieza a dar señales de agotamiento. No es cansancio físico, es una especie de fatiga existencial, como si el corazón dijera, ya está, ya diste suficiente, ahora me toca a mí. El problema es que muchas personas no saben cómo escucharse después de décadas escuchando solo a los demás. Y cuando por fin se detienen, el silencio les resulta insoportable, porque detrás de ese silencio está todo lo que postergaron, todo lo que no vivieron, todo lo que evitaron
para no sentirse egoístas. Pero no se trata de egoísmo, se trata de dignidad. Hay una forma muy poderosa de recuperar el tiempo perdido, aprendiendo a decir hoy no. No con culpa, no con excusas, no con miedo. Simplemente, hoy no. Hoy me quedo conmigo. Hoy no tengo ganas. Hoy quiero descansar. Hoy no estoy disponible. Porque si no lo haces tú, nadie va a darte ese permiso, nadie va a devolverte el tiempo que diste. Y no es por falta de amor, es porque aprendiste a vivir disponible y enseñar a los demás que podías con todo. Pero no puedes con todo. Nadie puede, y si no pones un límite ahora, puede que un día ya no tengas energía para disfrutar de ti mismo. Y eso sería una pérdida que no merece nadie. Hay un gesto silencioso que muchos padres repiten sin darse cuenta. Esperar amor como si el afecto fuera una prueba de que valen. Esperan una llamada, un mensaje, una señal de cariño, una palabra que confirme que han sido importantes. Y cuando esa señal no llega, sienten una punzada sorda en el pecho. No lo dicen, no lo reclaman abiertamente, pero se apaga algo por dentro. Una especie de decepción que se acumula como polvo en los rincones del alma. No es que necesiten grandes gestos, no es que estén buscando elogios o reconocimientos públicos. Es algo mucho más humano. El deseo de sentirse vistos, recordados, valorados. Pero cuando eso no ocurre, aparece la duda. ¿Será que no fui suficiente? ¿Será que no hice bien las cosas? El problema es que esa espera se vuelve hábito. Se vuelve una forma de medir el propio valor. Como si la validación externa pudiera llenar el vacío que deja el autoabandono. Como si el amor de los otros pudiera compensar el hecho de no haberse amado a uno mismo. Pero nadie puede llenar ese espacio por ti. Ningún hijo, por más amoroso que sea, puede darte la validación que solo tú puedes construir, porque el amor que se pide como limosna no alimenta, apenas calma la ansiedad un momento. Y después vuelve el silencio, vuelve la sensación de no ser suficiente, vuelve el anhelo de una palabra amable que confirme que uno vale la pena. Pero aquí hay una verdad dura y necesaria. No necesitas que te amen para tener valor. No necesitas que te reconozcan para merecer descanso. No necesitas afecto ajeno para existir con dignidad. El valor propio no es un premio, es una raíz. No se cultiva desde afuera, se descubre desde dentro. Y esa es una de las tareas más difíciles y más liberadoras de la madurez emocional. Dejar de mendigar cariño y empezar a construir respeto propio. Aprender a decir, sí, me gustaría que me llamen, pero si no lo hacen, igual soy valioso. Sí, me dolería que no me reconozcan, pero eso no borra todo lo que he sido. Porque el amor que se espera con ansiedad termina convirtiéndose en una prisión. Y cuando uno se libera de esa necesidad constante de aprobación, empieza a respirar de otra manera, empieza a habitar su vida desde otro lugar. Empieza a ver que lo que hizo, lo que dio, lo que sostuvo, tiene valor por sí mismo. No necesita ser aplaudido, solo necesita ser reconocido por ti. Y ese reconocimiento puede ser un susurro, un gesto íntimo, una tarde en la que te digas con total honestidad, estoy orgulloso de mí. Y eso, aunque parezca poco, puede ser el principio de una libertad que llevabas años buscando sin saberlo. Hay situaciones que, si se miran desde afuera, parecerían inofensivas, pero desde adentro duelen. Padres y madres que aguantan gritos, desprecios sutiles, silencios hirientes, comentarios sarcásticos o actitudes de indiferencia prolongada. Lo hacen sin escándalo, sin reproche, muchas veces sin hablarlo con nadie, y se convencen de que no es tan grave, que mejor así que nada, que es su forma de ser. Y mientras tanto, cada uno de esos gestos va erosionando la dignidad, no de golpe, sino en pequeñas dosis, como una gota que cae todos los días sobre la misma piedra, hasta que la quiebra. Lo que está en juego aquí no es solo el respeto, sino algo más profundo, la sensación de valer como ser humano. Cuando alguien a quien uno ama profundamente lo trata con desprecio o con frialdad constante, la herida no es solo emocional, es existencial, porque el amor, cuando es sano, construye.
pero cuando es tóxico, destruye en silencio. Y lo más doloroso es que muchas personas aceptan ese maltrato para no perder el vínculo. Se dicen a sí mismos que es mejor tener una mala relación que no tener ninguna, que es mejor aguantar que quedar solo, que es mejor fingir paz que confrontar la verdad. Pero la paz que se consigue a costa de tragarse el dolor no es paz, es resignación, es miedo disfrazado de paciencia, es abandono de uno mismo. Y eso no es justo. No es justo contigo, no es justo con todo lo que has dado, no es justo con tu historia, porque no viniste al mundo a soportar, viniste a vivir con dignidad. Y hay vínculos que, si no pueden sostenerse con respeto, deben ser puestos en pausa, aunque duela, porque la salud emocional también necesita límites. Y no hay vínculo, por más importante que sea, que justifique el deterioro silencioso de tu autoestima. Reconocer que estás siendo maltratado emocionalmente no te convierte en víctima, te convierte en alguien que se mira con honestidad, que deja de justificar lo injustificable, que entiende que el amor, si no viene acompañado de cuidado y respeto, no basta, que hay cosas que no se deben tolerar, por mucho que se quiera a la otra persona. Y es un acto de profunda valentía mirarse al espejo y decir: esto no lo acepto más, porque decirlo no te hace menos madre o menos padre. Al contrario, te hace más humano. Te hace alguien que, incluso después de haber dado todo, decide empezar a darse algo a sí mismo: dignidad, cuidado, amor propio. Y eso puede ser el principio de una transformación profunda, silenciosa, pero irreversible. Hay una trampa sutil en vivir siempre disponible para los hijos. No es que sea malo amar, ni mucho menos cuidar. Pero cuando la vida entera se organiza en función de los demás, algo comienza a desaparecer por dentro. Te levantas y piensas en qué necesitan ellos. Te acuestas y repasas si hiciste lo suficiente por ellos. Pasan los días y no sabes bien en qué momento empezaste a existir solo a través de sus agendas, sus problemas, sus llamadas o sus ausencias. Y cuando no te necesitan, te sientes invisible. Cuando no llaman, te preguntas si hiciste algo mal. Cuando no piden nada, te sientes innecesario. Y eso no es amor, es dependencia emocional camuflada de entrega. El gran malentendido aquí es creer que ser útil es igual a ser amado, que si no te buscan entonces no importas, que si no te piden algo entonces estás de más. Pero tú no eres un servicio de asistencia emocional o doméstica. No viniste al mundo a girar alrededor de otros, incluso si los amas profundamente. Viniste a construir una vida con sentido, y eso incluye tus gustos, tus silencios, tus espacios. Hay padres y madres que, después de años de dedicación absoluta, se sienten perdidos cuando los hijos se van o simplemente se alejan. Y no se pierden porque no los amen, sino porque nunca cultivaron algo fuera de esa relación. Nunca se permitieron hobbies, amistades, pasatiempos, placeres que fueran solo suyos. Y así el tiempo libre se convierte en vacío, la tranquilidad en angustia, el silencio en dolor, porque no saben qué hacer con ellos mismos. Pero ese no saber es también una señal de que es hora de reencontrarse, de preguntarte qué cosas te hacían bien y dejaste de hacer, qué actividades te interesaban antes de que la vida se convirtiera en un ciclo de dar sin pausa, qué placeres abandonaste porque parecían egoístas, qué espacios dejaste de habitar porque eran menos importantes que los demás. Y aquí viene la parte más hermosa, aunque también desafiante: redescubrirte. No como quien finge juventud, ni como quien quiere escapar del paso del tiempo, sino como quien honra todo lo vivido y desde ahí se permite empezar de nuevo, porque no hay edad para eso. Mientras estés vivo hay vida por habitar, y vivir no significa solo estar presente para otros. Vivir significa también escuchar tu cuerpo, respetar tus límites, cultivar tus intereses, encontrar belleza en cosas pequeñas, reconstruir una rutina que te haga sentido, recuperar tu lugar en tu propia vida. Porque sí, puedes amar a tus hijos profundamente, pero no puedes
no debes dejar de amarte a ti. Uno de los actos más difíciles para muchos padres es dejar de sostener económicamente a hijos adultos que ya pueden sostenerse por sí mismos. No porque falte conciencia, sino porque sobran temores. Temor a que les falte algo, temor a que se equivoquen, temor a que se alejen si ya no dependen. Pero hay una línea invisible entre ayudar por amor y sostener por miedo. Y cuando se cruza esa línea, se instala un desequilibrio que desgasta lentamente a todos los involucrados. Porque sostener a quien ya tiene capacidad de sostenerse no es generosidad, es una forma sutil de negar el crecimiento del otro. Es impedir, sin querer, que desarrollen autonomía, responsabilidad, madurez emocional y resiliencia. Muchos padres siguen pagando cuentas, cubriendo gastos, resolviendo problemas financieros o materiales, incluso cuando sus hijos ya tienen edad y condiciones para hacerse cargo. Lo hacen pensando que están ayudando, pero muchas veces terminan alimentando una relación basada en la dependencia y, lo que es peor, en la culpa. Porque el hijo que recibe sin necesitar también se ve atrapado, puede sentirse en deuda, puede evitar la confrontación, puede incluso desarrollar resentimiento, y el padre o madre que da sin límite comienza a acumular fatiga, frustración y en silencio espera algo a cambio: gratitud, atención, cercanía. Pero esa espera rara vez se cumple, porque el vínculo se ha desbalanceado. Sostener no siempre es cuidar. A veces sostener demasiado es impedir que el otro camine. Es como llevar en brazos a alguien que ya tiene fuerza en las piernas, pero que ha olvidado cómo usarlas, no por maldad, sino porque nunca tuvo que hacerlo. Y eso a la larga genera relaciones inmaduras, hijos que no crecen del todo, padres que no descansan nunca, familias donde el amor se mide por cuánto se soporta, no por cuánto se construye juntos desde el respeto. Y aquí es donde aparece una idea incómoda pero esencial: soltar también es amar. Soltar no es abandono. Soltar no es castigo. Soltar es decir: confío en que puedes. Es permitir que el otro asuma el peso de sus elecciones. Es recuperar tu energía para ti sin culpa. Es aceptar que ya diste, que ya formaste, que ya acompañaste lo suficiente y que ahora te toca dejar espacio. Espacio para que ellos se desarrollen y espacio también para que tú respires. Porque no naciste para cargar con todo, naciste para vivir. Y si no recuperas esa idea, terminarás exhausto, enfermo, triste, por una forma de amor que dejó de ser sana. Un amor que no libera no es amor, es atadura. Y tú mereces libertad, mereces descansar, mereces cuidarte como cuidas, mereces por fin pensar en ti. Hay un dolor particular en haber dado toda la vida esperando, aunque sea en lo más profundo, algún reconocimiento. No porque uno quiera trofeos ni palabras grandilocuentes, sino porque en el fondo todos deseamos sentir que lo que hicimos valió la pena, que no pasamos desapercibidos, que alguien alguna vez dirá gracias por todo, pero ese agradecimiento no siempre llega, a veces porque los hijos no lo saben expresar, a veces porque están demasiado inmersos en sus propios mundos, a veces porque asumen que tú ya sabes cuánto te quieren, aunque nunca lo digan, y otras veces simplemente porque no lo sienten como tú esperas. Y eso, aunque duela, también es parte de la realidad. Esperar gratitud puede convertirse en una forma de sufrimiento crónico, una forma de medir si valió la pena lo que hiciste. Pero si tu amor necesita agradecimiento constante para sentirse válido, es señal de que hay algo que no está en paz dentro de ti. Porque el amor maduro, el amor profundo, no se da como inversión. No espera recompensa, se da porque sí, porque era lo que sentías, porque era lo que podías, porque era tu manera de estar en el mundo. Y si tú mismo no reconoces lo que hiciste, nadie más podrá llenar ese vacío. La validación externa siempre será insuficiente si tú no te reconoces a ti mismo. Por eso, tal vez sea hora de agradecerte tú, con palabras, con gestos, con descansos reales.
Tal vez sea momento de sentarte en silencio, respirar hondo y decirte sin pudor: lo hice lo mejor que pude, di todo lo que tenía.